En una obra en Querétaro, una trave de 6 metros estaba perfectamente cimbrada, o eso creían. A las 3 horas de colar el concreto, uno de los pies derechos empezó a ceder. La trave se comenzó a flechar peligrosamente. ¿Qué pasó? El residente calculó la madera como si fuera un muro, pero una trave no es un muro. Una trave tiene 10 elementos diferentes, cada uno con una función crítica. Y si calculas mal, aunque sea uno, toda la estructura puede fallar. Afortunadamente alcanzaron a apuntalar de emergencia, pero esa obra perdió medio día de trabajo y la confianza del cliente. Bienvenidos a Lápiz y Concreto. Hoy vamos a resolver el ejercicio completo. Cómo calcular correctamente la madera para cimbrar una trave, considerando todos los elementos que la sostienen, porque una trave mal cimbrada no solo es un error de cálculo, es un riesgo de seguridad. Vamos a ello. Trave versus muro. ¿Por qué es diferente? Si ya viste el ejercicio de cimbra de muro, sabes calcular pies tablón y aplicar factores. Perfecto. Pero una trave es completamente diferente. Un muro trabaja básicamente a compresión. El peso baja de forma uniforme. Pero una trave trabaja a flexión. El peso se concentra en el centro y genera fuerzas de tensión y compresión al mismo tiempo. Por eso la cimbra de una trave tiene elementos que no existen en un muro. Patas de gallo para resistir volteo, contravientos para evitar pandeo, cachetes para confinar los lados. Son 10 tipos de elementos diferentes trabajando juntos. Si falla uno, falla todo el sistema. Y aquí está el detalle. Cada elemento tiene un factor de usos diferente dependiendo del esfuerzo que recibe. Las duelas tal vez 5 usos, pero los pies derechos que soportan todo el peso, hasta 10 usos. Vamos elemento por elemento para que entiendas qué hace cada uno antes de meternos a los cálculos. Primero, las duelas de contacto. Estas forman el fondo de la trave donde se vacía el concreto. Son las que van a estar tocando directamente el concreto fresco. Segundo, los yugos. Estos mantienen la forma rectangular de la trave y evitan que las duelas se abran por la presión del concreto. Tercero, la base. Distribuye la carga uniforme desde las duelas hacia los pies derechos de abajo. Cuarto, las madrinas. Son vigas horizontales que transmiten las cargas lateralmente entre los pies derechos. Quinto, las patas de gallo. Estas van en diagonal y evitan que la cimbra se voltee por el peso del concreto fresco. Sin estas, la trave se inclina. Séptimo, y el más crítico, los pies derechos. Estos son los pilares que soportan absolutamente todo. Si estos fallan, colapsa todo. Séptimo, el contraviento. Va en diagonal entre pies derechos y evita que se pandeen lateralmente. Octavo, los arrastres. Van en la base y distribuyen el peso directamente al suelo. Noveno, las cuñas. Estas permiten hacer ajustes finos de nivel, muy importante para que la trave quede plana. Y décimo, los cachetes. Van a los lados de la trave para confinarla lateralmente y evitar que el concreto se derrame. 10 elementos. Cada uno cumple una función específica. Todos son necesarios. El factor de contacto y la magia de las unidades. La metodología es la misma que vimos en el muro. Calculamos piezas, aplicamos contacto, desperdicio y usos. Pero el diablo está en los detalles de la columna 4. Un punto importante a considerar es que para este ejercicio solo analizaremos un metro lineal de la cimbra. ¿Por qué analizamos un metro lineal? En ingeniería de costos, el 1 es el número mágico. Analizamos un solo metro para obtener un rendimiento estándar. Así, no importa si tu obra tiene 10 o 100 metros de traves. Solo multiplicas este resultado por la longitud total y listo. Es nuestra unidad de medida universal. Ahora, para que esto sea un presupuesto profesional, aplicamos la fórmula de los libros más respetados, el factor de contacto. Este factor es el cociente entre nuestra unidad de estudio, 1 metro cuadrado, y el área de contacto real de nuestro metro lineal. En esta trave, si suman la base de 15 centímetros más los dos costados de 30 centímetros, el perímetro de madera es de 0.75 metros, lo que nos da un área de 0.75 metros cuadrados en ese metro de largo. Por eso nuestro factor es 1 entre 0.75. Al poner este valor como divisor, estamos haciendo una normalización. Estamos convirtiendo toda la madera que calculamos por metro lineal a metros cuadrados de superficie. Es la clave de la tabla.
Al dividir entre 0.75, transformamos los pies tablón lineales en pies tablón por metro cuadrado. Así, garantizamos que el importe final sea exactamente lo que vas a cobrar por cada metro cuadrado de cimbra, alineado con cualquier catálogo de conceptos. Ahora consideren que la madera se gasta. El desperdicio en la columna 6 se queda en 1.2, un 20% extra. Pero fíjense en la columna 8, el factor de usos. Aquí es donde protegemos tu utilidad. No toda la madera dura lo mismo en el campo. Duelas y yugos, un quinto, sufren el contacto directo con la humedad. Pie derecho y madrinas, un décimo. Son el esqueleto robusto, aguantan mucho más. Patas de gallo y contravientos, un tercio. Son piezas de batalla que se cortan y clavan constantemente. Entonces, el flujo es simple. Tomamos la cantidad pies tablón, columna 3, la multiplicamos por el factor de contacto, columna 4, por el desperdicio, columna 6, y finalmente la dividimos entre sus usos, columna 8. El resultado es el costo real y competitivo que verán en la última columna. Ahora sí, vamos a aplicar este flujo pieza por pieza, empezando por la duela. Cálculo de la duela de 1/4. Con la base técnica lista, vamos a aplicarla pieza por pieza. Empezamos con la duela de contacto, que es la piel que contiene nuestro concreto. Para el análisis de nuestro metro lineal, tenemos una cantidad de 6.56 pies tablón. Esta es la madera bruta necesaria para cubrir el perímetro de nuestra trave en ese tramo de 1 metro. Ahora aplicamos nuestro factor de 1 entre 0.75. Como vimos, esto normaliza la madera de la línea al área, dándonos un rendimiento de 8.75 pies tablón por metro cuadrado. Es aquí donde la unidad de cobro queda perfectamente definida. Luego consideramos el factor de desperdicio de 1.2, que es un 20% extra por cortes, y lo dividimos entre el factor de usos, que para la duela es de 1/5. Recuerden que la duela es la que más sufre por el contacto directo con la mezcla y el vibrado. Esto nos deja una cantidad final de 2.10 pies tablón por metro cuadrado. Al multiplicarlo por nuestro precio de $32, el importe resultante es de 67.20 pesos por cada metro cuadrado de cimbra solo por concepto de duela. ¿Ven cómo el factor de 1 entre 0.75 mantiene todo el presupuesto bajo control? Vamos ahora a aplicar esta misma lógica a los yugos. Los yugos de 2x4. El refuerzo. Seguimos con los yugos de 2x4 pulgadas. Estas son las costillas que mantienen a la duela en su lugar, para que no se abra con la presión del concreto. Nota: los yugos se colocan cada 50 centímetros a lo largo de la trave. Cada yugo mide aproximadamente 0.42 metros de longitud. En un metro de análisis hay 3 posiciones: 0.00 metros, 0.50 metros y 1.00 metros. Y considerando yugo superior e inferior en cada posición, tenemos un total de 6 yugos con una longitud acumulada de 2.50 metros. Para nuestro metro lineal, hemos cuantificado 5.47 pies tablón. Esta cantidad ya considera la separación técnica necesaria entre cada marco de refuerzo a lo largo de la trave. Nuevamente, aplicamos nuestro factor de 1 entre 0.75. Al igual que con la duela, esto nos permite traducir esos yugos lineales a una proporción por metro cuadrado. Esto nos da un rendimiento de 7.29 pt por metro cuadrado. En el desperdicio mantenemos el 1.2, 20%, y en los usos los yugos también se quedan en 5. Aunque no tocan el concreto directamente, sufren mucho estrés mecánico, clavadas y desclavadas constantes en cada armado. Al final del flujo, el cálculo nos da una cantidad neta de 1.75 pies tablón. Multiplicado por su precio, tenemos un importe de 56.00 pesos. Noten cómo, a pesar de ser piezas de dimensiones distintas, el sistema de la tabla sigue siendo el mismo. El factor de contacto es el que manda para que todo sea comparable por metro cuadrado. Vamos ahora con la estructura de soporte, los pies derechos. Atención aquí, llegamos al elemento que sostiene tu obra y también tu presupuesto, los pies derechos. Fíjense en la diferencia de masa. Mientras las duelas tasaban de 6 pies tablón, aquí arrancamos con 8.75. Es madera pesada, piezas de 4x4 pulgadas que no son nada baratas.
Aplicamos el factor de contacto de nuestra trave, 1 sobre 0.75, y el 20% de desperdicio. Llegamos a un acumulado de 14. Si compráramos esta madera para un solo uso, el costo sería altísimo. Pero aquí entra la buena administración. Como son piezas robustas, les exigimos 10 usos. Eso bajar nuestro impacto a 1.40 pies tablón finales. Ahora multipliquen eso por los 32 pesos que cuesta el pies tablón hoy. Resultado 44.80 pesos por cada metro cuadrado. Hagan la cuenta. Este elemento representa una parte vital de tu análisis. Comparado con el muro, aquí la carga es vertical y el riesgo es mayor. Los pies derechos son el corazón de tu costo, pero el 90% de tu seguridad. Si quieres ahorrar, ahorra en los cachetes o en las cuñas, pero nunca aquí. La radiografía del costo. Aquí está el panorama real. Ya no son solo celdas de Excel. Es un sistema de 10 elementos trabajando en equipo para que ese concreto no se mueva. Ya vimos los elementos principales, pero mira cómo se completa el costo. Madrinas 22.40, madera de 4x4 que aunque es cara, sus 10 usos nos ayudan a amortizar. Patas de gallo 39.36. Ojo aquí, igualan el costo de las madrinas porque aunque son piezas pequeñas, solo les damos 3 usos. El castigo de la madera se paga. Base 32 pesos y arrastres 67.20, la cimentación de tu cimbra. Contravientos 18.56, cuñas 15.40 y cachetes 20.48, los detalles que los novatos olvidan presupuestar. Sumamos cada columna de importe, desde la duela hasta el último cachete. Resultado final, 338.24 pesos por metro cuadrado. Pausa ahí. Si tu presupuesto de muro andaba por los 200 pesos, la trave acaba de dispararse casi al doble de su valor. Y tiene lógica, tienes piezas de 4x4 por todos lados, un desperdicio constante y un factor de contacto que no perdona. El que intente cobrar una trave al tanteo basándose en lo que cuesta un muro, está cavando su propia tumba financiera. La pregunta del millón: ¿comprar o cobrar? Ahora viene la parte que realmente importa. ¿Cómo uso estos números en la vida real? Porque los 338.24 pesos por metro cuadrado que calculamos no significan lo que muchos piensan. Ese número ya considera la reutilización, ya incluye que la madera no se tira después de un solo uso. Entonces, esos 338.24 pesos son lo que vas a cobrar por cada metro cuadrado de trave que construyas. Para cobrar es sencillo. Si un cliente te pide cimbrar 20 metros cuadrados de trave, multiplicas 20 por los 338.24 pesos. Son 6.764.8 pesos de costo de madera en tu presupuesto. Ese es el número que le cobras al cliente para cubrir el material. Pero para comprar es diferente, y aquí es donde mucha gente tira el dinero. Si vas a la maderería y compras madera para los 20 metros de un solo golpe, te vas a ir con una cantidad enorme de material, todo amontonado en obra desde el día 1, llenándose de polvo, de mezcla, desgastándose sin usarse. Eso es un error fatal de flujo de caja. En cambio, si aplicas la lógica correcta, fíjate en la columna de pies tablón con desperdicio, no en el importe final. Ahí está el número de madera que realmente necesitas físicamente. Los pies derechos duran 10 usos, las duelas 5. Entonces solo compras madera para cimbrar un tramo. Colas, desimbras, mueves la misma madera al siguiente tramo, y así repites. Compras para un tramo, pero cobras por cada puesta. Esa es la diferencia entre una obra que gana dinero y una que te queda en números rojos desde el inicio. ¿Recuerdan la trave de Querétaro que casi colapsa? ¿Por qué casi se le viene abajo la obra al residente de Querétaro? Por un error de novato: copiar y pegar. El ingeniero agarró el análisis del muro y lo usó para la trave. Pensó, madera es madera. Pero fíjate en esto: en el muro la madera está extendida, pero en la trave la tienes concentrada en un canal estrecho. Al ignorar que nuestra sección de contacto es de 0.75, su análisis le arrojó menos piezas de las que la realidad física exigía. En lugar de poner los pies derechos a la distancia correcta, los espació de más. El resultado: la madera empezó a trabajar al límite. No fue un error de presupuesto, fue un error de física básica. Mi consejo: no seas un copia y pega de análisis. Antes de autorizar el cimbrado, verifica. ¿Tu análisis reconoce que la trave es una sección cerrada? Ahí entra nuestro factor. ¿Tus pies derechos son de 4x4 o estás queriendo ahorrar con piezas que no aguantan la flexión? ¿Pusiste las patas de gallo o estás rezando para que la trave no se voltee sola? Un análisis no es para llenar un expediente, es para que duermas tranquilo mientras el concreto fragua. Y listo, ahora ya sabes calcular la cimbra completa de una trave con sus 10 elementos técnicos, sin adivinanzas. En el próximo video vamos a subir la apuesta.
cimbra para columnas. Ahí la cosa se pone realmente interesante. Si este ejercicio te ayudó a entender por qué una trave es mucho más que un muro acostado, regálame un like y suscríbete. Déjame tus dudas en los comentarios, siempre los leo. Soy Lápiz y Concreto. Construye con lógica, cobra con precisión. Nos vemos en la obra. ¡Chao!